Hola a todos, ¿cómo están? En este video obtendremos funciones para calcular la altura de un árbol y para obtener también la cantidad total de nodos en un árbol. Empezaremos por la altura. Según su definición, es la máxima distancia existente entre la raíz y algún nodo del árbol. Podemos llegar a la conclusión de que ese nodo no será interno. Vamos a suponer que justamente este nodo 7 sería el de mayor distancia con la raíz. Pero si observamos, o sea, tiene una distancia de 3, pero si seguimos a lo largo de ese nodo hasta llegar a alguna hoja, vemos que podemos aumentar la distancia. Entonces, la altura sería la mayor de la distancia existente entre la raíz y alguna de las hojas. Ok, entonces nos vamos a centrar en esa parte, digamos. Por otro lado, o sea, como les había comentado, muchos de los algoritmos que resuelven problemas para árboles utilizan un enfoque recursivo. Entonces, vamos a plantearnos justamente eso para resolver este problema. Si consideramos, o sea, si nosotros queremos calcular, queremos obtener la función para obtener la altura del árbol enraizado, en este caso en la raíz, ¿verdad? Pero pondremos, para poner de forma general, el nodo, ¿verdad? Pero digamos que llamaríamos para la raíz para saber la altura total del árbol. Ahora, ¿qué pasa si o sea, sabemos que justamente el hijo izquierdo es la raíz del subárbol izquierdo y el hijo derecho es la raíz del subárbol derecho? ¿Qué pasa justamente si considerando llamadas recursivas, obtenemos de alguna forma la altura del árbol enraizado en el hijo izquierdo? El hijo izquierdo. Y también tenemos la altura del árbol enraizado en el hijo derecho. ¿Cómo esto ayudaría a obtener la altura del árbol? O sea, del enraizado, o sea, justamente en el nodo que inicialmente sería la raíz, ¿verdad? Ok, entonces podríamos escribir lo siguiente. O sea, si yo sé la altura del subárbol izquierdo y la altura del subárbol derecho, entonces la altura del árbol sería uno más que el mayor de los valores de las alturas de los subárboles izquierdo y derecho. Entonces elijo el mayor entre estos dos valores, la altura del hijo izquierdo y la altura del hijo derecho, y a eso le sumo uno, y eso sería la altura del árbol, ¿verdad? O dicho de otra forma, la altura del padre de estos dos subárboles, ¿verdad? O de justamente de los nodos que son las raíces de esos árboles. Entonces puedo escribir la siguiente recursión. O sea, la altura de el árbol enraizado en el nodo va a ser igual a uno más el máximo entre la altura del hijo izquierdo y la altura del hijo derecho. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, digamos, nuestra función, nuestra llamada recursiva. O sea, la altura de este nodo, o sea, del árbol enraizado en este nodo va a ser igual a uno más el máximo entre la altura del subárbol izquierdo, donde el hijo izquierdo es la raíz, y la altura del subárbol derecho, donde el hijo derecho es la raíz de este subárbol. Entonces con eso podemos obtener de forma recursiva la altura de un árbol. Ahora, necesitamos un caso base. Entonces, nuestro caso base, ¿cuáles van a ser? Justamente las hojas. O sea, ¿qué tengo en el caso de las hojas? Que el hijo izquierdo va a tener un non y el hijo derecho también va a tener un non. Entonces yo con esto puedo detectar, o sea, si estoy en un nodo en particular durante las llamadas recursivas, pregunto, si su hijo izquierdo tiene un valor de non y su hijo derecho también tiene un valor de non, estoy en una hoja. Entonces en este caso directamente estoy en un caso base y puedo decir que la altura de ese nodo, que sería una hoja, va a ser igual a cero directamente. Entonces, digamos que de esta forma ya podría resolver el problema, ¿verdad? Entonces, enseguida vamos a mostrar el código. Ahora, por otro lado, si o sea, uno podríamos, vamos a mostrar, de hecho, el código para ver justamente esta parte. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos la altura, o sea, tenemos este ejemplo, y preguntamos lo siguiente. Si el nodo punto hijo izquierdo es null o non y también lo es el hijo derecho, entonces quiere decir que estamos en una hoja, ¿verdad? Entonces ahí retornamos un 0.
Ahora, puede darse el caso, como aquí, como el 7, por ejemplo, que sí tiene un subárbol derecho, pero no tiene un subárbol izquierdo, es none. Entonces tenemos que considerar también esos casos. Entonces, inicialmente, x e y serían las alturas del subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Entonces, si el nodo punto hijo izquierdo es none, quiere decir que existe un subárbol izquierdo. Entonces, llamo a la función de recursiva y en x se carga la altura del subárbol enraizado en el hijo izquierdo del nodo donde estoy ahora, ¿verdad? Y por otro lado, si existe un subárbol derecho o existe un hijo derecho del nodo, entonces quiere decir que existe un subárbol derecho, entonces calculo la altura de ese subárbol derecho en forma recursiva. Y al fin, si es que esto es nulo, entonces x se mantendría con -1. Y si no existe un hijo derecho en el nodo, entonces y se mantendría con -1. Entonces no seleccionaría en el máximo, no seleccionarían esos valores. Entonces retorna uno más. O sea, aquí digamos está esta parte que pusimos aquí. Sería uno más. O sea, va a retornar uno más el máximo entre x e y, que sería la altura del subárbol izquierdo y la altura del subárbol derecho. Y finalmente, para obtener la altura del árbol, llamamos a esta función recursiva mandándole la raíz. Entonces, en este caso, tenemos la altura del árbol es 4 y si observamos aquí el gráfico serían justamente la distancia entre la raíz y, digamos, esta hoja, ¿verdad? Que es la que está más alejada de la raíz. Entonces, tiene una distancia de 1, 2, 3 y 4. Entonces, calcula correctamente la altura. Ahora, ¿cómo podríamos hacer un artificio para no tener que considerar todas estas condiciones que están aquí? O sea, acá hay un if, acá hay otro if también, o sea, considerar si hay un subárbol izquierdo, un subárbol derecho, si estamos en una hoja o algo así. Podemos hacer, o sea, cuando llegamos en la hoja, en una hoja, por ejemplo aquí, podríamos hacer una llamada más. Y aquí nos iríamos a un non. Entonces, ¿qué pasa? Si llegamos a un non, entonces vamos a devolver que la altura de ese non va a ser igual a -1. Entonces con eso, digamos, nos evitamos ciertos if y vamos a conseguir lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando lleguemos, por ejemplo, a esta altura de la hoja que tiene que dar un 0, va a llamar a este que es non, va a llamar a este que es non, los dos le dan -1 y +1 va a dar 0 para esa altura. Entonces, y también para lo que habíamos considerado aquí, estos valores -1 cuando no existe un hijo izquierdo, no existe un hijo derecho, eso va a devolver justamente la llamada recursiva en el caso base. Entonces, quedaría, en ese caso, con esta modificación quedaría más simple el código. Entonces preguntamos, si el nodo es none, quiere decir que ya pasamos la hoja, ¿verdad? Entonces ahí retornamos directamente un -1, y si no, retornamos uno más el máximo entre las llamadas recursivas al subárbol izquierdo y al subárbol derecho. Dicho de otra forma, llamar a estas funciones enviándole el hijo izquierdo y la función con el hijo derecho. Entonces queda de manera más simple y hace el mismo trabajo. Entonces ahora pasamos, o sea, de la altura, pasamos a algo muy similar que va a ser el número de nodos. Principalmente va a cambiar cómo hacemos la recursión. Ok, entonces aquí digamos, vamos a escribir uno nuevo o no. Voy a mantenerlo y voy a escribir aquí abajo lo que sería para el número de nodos. Entonces para el número de nodos sería lo siguiente. Entonces el número de nodos en el árbol enraizado en un cierto nodo va a ser igual a 1 más, o sea, si consideramos aquí la gráfica sería 1 más la cantidad de nodos que existen en el subárbol izquierdo más la cantidad de nodos que existen en el subárbol derecho. Entonces bastante parecido en cuanto a esquema a lo que es la altura. Entonces va a ser 1 más número de nodos del subárbol enraizado en el hijo izquierdo más el número de nodos en el subárbol enraizado en el hijo derecho. Y ahí ya tenemos el número de nodos en total. Entonces para la altura, tenemos que la altura del árbol enraizado en un nodo va a ser igual a 1 más el mayor de los valores entre las alturas del subárbol enraizado en el hijo izquierdo y el subárbol enraizado en el hijo derecho. En cuanto al número de nodos va a ser 1 más la cantidad de nodos en el subárbol izquierdo y
más la cantidad de nodos del subárbol derecho. Ahora, para el caso base, que cuando lleguemos en una raíz, perdón, en una hoja, entonces el número de nodos aquí va a ser directamente 1. O sea, el número de nodos para una hoja va a ser directamente 1. Ese sería nuestro caso base. ¿Por qué? Porque está solamente esa hoja en ese subárbol, ¿verdad? Donde es, digamos, la raíz, pero es el único componente de ese subárbol, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la altura, en este caso tenemos un 1. Si queremos hacer el mismo artificio de hace rato, si queremos llamar una posición más para simplificar el código, entonces cuando tenemos un non, ahí retornamos un 0. Entonces, digamos, el número de nodos en ese caso sería un 0. Entonces tenemos también dos versiones para el número de nodos. Aquí está la primera versión, es bastante similar justamente a lo que teníamos para el caso de la altura, solamente que ahora cuando nos encontramos con una hoja devolvemos un 1, ¿verdad? Y aquí aparecen los valores de x y y que antes era menos 1 y ahora van a ser 0. Y hacemos las mismas llamadas recursivas y aquí en el return no aparece el máximo entre x e y, sino que sumamos todo. 1 por el valor de ese nodo en particular, la cantidad de nodos en el subárbol izquierdo y la cantidad de nodos en el subárbol derecho. Y para saber el número de nodos del árbol, justamente llamamos a esa función recursiva enviándole la raíz. Entonces tenemos aquí que en total para ese árbol de ejemplo tenemos 11 nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces está correcto. Y con la modificación, si llegamos a un nodo que tiene un non, significa que ya pasamos la hoja. Entonces, digamos, no cuenta eso como nodo y retorna un 0. Y si no, directamente la recursión, ¿verdad? Entonces con eso nos evitamos los if y condiciones extras que aparecían aquí. Ok, entonces, digamos, aquí resolvimos el problema de calcular la altura de un nodo y el número de nodos, perdón, la altura de un árbol y el número de nodos de un árbol usando un esquema recursivo, justamente considerando el hecho de que cuando estamos en un nodo en particular, su hijo izquierdo es la raíz del subárbol izquierdo y el hijo derecho es la raíz del subárbol derecho, entonces, digamos, la estructura misma sigue un enfoque recursivo. Espero que le haya servido este video y nos vemos en el siguiente.